Muy buenas amiguetes virales, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Medieval Dynasty. A ver, estoy un poco petado, quiero venderle a esta señorita las mercancías que tenemos. He descubierto algo mejor para vender, aparte de... Voy a vender todas estas lanzas, que vaya tela, ¿cuántas tenemos? No las necesito. He descubierto que vendiendo esto, la hierba de San Juan y el plátano de hoja ancha, que esto nos cura del veneno o la salud, que lo encontramos por todos lados, menos en invierno, se vende muy bien, a 2 de oro cada uno, y podemos hacer una buena cantidad de dinero. Por ejemplo, ven, tengo 769, vamos a venderlos. Terminamos con 1049. Es muy bueno para vender. Yo creo que es mucho mejor que el hacha, que estar elaborando hachas y demás. Además perdemos recursos que podemos utilizar para fabricar casas o herramientas. Bueno, he estado cazando cacelodo jabalí. Ya me dieron los 100 puntos de dinastía. Y después acepté una misión de aquí de este hombre que me pidió cazar 3 lobos. Así que aproveché. Los lobos están muertos. Pimba. Eso es un alivio, muchas gracias. Nos reunimos y preparamos una recompensa para ti. Aquí, tómalo. Perfecto, me da 5 puntos de dinastía. Y creo que me daba 50 monedas o algo así. Bueno, a ver. Lo bueno de lo que le decía de vender ese tipo de plantas, que no solamente, aparte que podemos juntar mucho más en cantidad porque pesa muy poco, aparte nos va a ir subiendo las habilidades de supervivencia y demás. Ven, aquí tengo otro punto. Gasté un punto en esto, de tener un poco más de estamina. No sé si subir un límite de red de pesca mayor. Salud. Aquí me hacen menos daño. Voy a poner... ¿Esto qué me da? Para aguantar más el invierno. Puede ser. Además, ahora que estoy pensando, creo que tengo la ropa de invierno equipada. Voy a poner un punto sin más acá. Tenemos un punto de conocimiento de caza. Arco, ballesta, lanza mantiene un 10% más estable. Moverte a escondidas. Seguimiento de animales en modo inspector. Ese me interesa. Y también me han desbloqueado la herrería. Justamente me puse a cocinar. El tema de... Tenía como 80 y pico de carnes, las puse a cocinar y hice un par de estofados con la cebolla que tenemos guardada. Y me desbloqueó lo que era la herrería. O por lo menos eso alcancé a leer. Tenemos la taberna para hacer. Desbloqueada. Y tenemos la herrería. Ya por fin podríamos hacer picos, hachas, martillo de construcción de hierro. Y ya tenemos bastante dinero para aprenderlo. Yo creo que, como había dicho el día de hoy que íbamos a hacer una casa y reclutar a alguien. Yo creo que me parece que voy a hacer la... No sé si la taberna, pero sí la herrería. Yo creo que voy a hacer la herrería hoy. Voy a gastar el dinero que tengo en esto. Me interesaría tener un hacha de hierro. La guadaña, por cierto, la guadaña la compramos. No la tengo equipada. Y ya recolecté lo que era el lino. Y hablando de eso, no he aprendido. Justamente, ¿dónde está? Pabellón de caza, esto no me interesa. Granero. Esto lo tendríamos que aprender para poder hacer harina, así podemos hacer pan. Esto de coser. Hilo de lino. Voy a aprenderlo. ¿Esto qué es lo que es? Un recipiente para semillas y estiércol. Esto también lo podríamos aprender. Tela de lino, camisa, capa de piel, otro tipo de ropa, sombreros, la herrería. Yo creo que voy a aprender martillo de construcción. Esto también me vendría bien. Voy a aprender primero el hacha, el pico. Me quedan 600. No sé si terminar de gastarlo todo. Guadaña ya tenemos. No la usamos con mucho tema de plantación.
Así que voy a volver, voy a hacerme la herrería. Vamos a ver ahora el tema del lino. A ver si podemos hacer el novillo ese. Y ver si podemos crearnos un arco de una vez por todas. Bueno, estamos llegando. A ver. Quiero ir a la parte de costura. Donde estaba esto de coser. Ay, del otro lado. Conejito. Venga, activamos la trampa. Ya tenemos algo. Uno de cuero más. Ok, tenemos 109 pude cosechar de la linaza. A ver. Voy a agarrar todo. A ver si podemos hacer... Tallo de lino, 10. Entonces no es eso. Joder. Tallo de lino. La linaza yo pensé que era eso. No me jodas. A ver qué nos dice. Linaza. Para elaborar grano de lino y tallo de lino. Está bien. ¿Y cómo elaboro el tallo del lino? Aquí. A ver, vamos a ver en lo que es tecnología. Vaya file. Coser. Bolso, tela de lino. Sí, pero ¿en dónde elaboro el tallo? Esa es la pregunta. ¿En el granero será? Esto es para esquilar. Podría aprender este de harina también. A ver, y acá en casa... Esto todo tema de trampas y armas. Estas son vallas para agregar. Almacenamiento de recursos. Y aquí... Herrería... No. ¿Esto qué es? Pan. Esto es para elaborar pan. Herrería nivel 2. Cuchillo. Asada de hierro para hierro. Pica. Una pica. Costura de nivel 2, ¿no? Taberna, no. Por cierto, la taberna de nivel 1 no me hace nada. Así que, a ver, podría ser en la parte esta del granero. Vamos a ver. A ver, acá tenemos el banco. Esto creo que es alimentación para animal. Paja y arcilla. No. De este lado, ¿qué podemos hacer? Harina. Harina de centeno, de trigo y de avena. No. ¿Y aquí qué puedo hacer? Grano de avena, grano de centeno, grano de trigo, grano de lino. A ver, voy a probar uno. Ah, ok, acá hacemos. Obtenemos semillas y obtenemos el tallo. Bueno, se hace bastante rápido. A ver si lo puedo hacer. Pues que son muchos. Bueno, voy dejando haciéndose esto y vamos a hacer los novillos. Ok, 102, 103, perfecto, lo terminamos. Nuevo nivel de elaboración, perfecto. Acá voy a dejar las semillas. Debo tener un huevo 109. Perfecto. Lo dejamos acá. Vamos un poco petado. A ver. Quiero ver si... Es que bueno, para hacer ropa y todo tengo que ir desbloqueando, gastando dinero. Pero con el novillo solo quiero ver si puedo crear un arco. Por lo menos nuestro primer arco elaborado por nosotros. Ok, tendría que sacarme el martillo, ¿no? Que molesta para ver. A ver. Estaría bueno que tuviera hilo para poder ver. Bueno, a ver. Voy a dejar esto aquí. El tallo de... Me llevó el hilo. A ver, ¿qué me pide para hacerme un arco? Era acá, ¿no? Pues... no, era acá. Aquí.
Necesito un hilo de lino y un tronco. Ok. Pero easy. Un troncazo. Y después vamos a crear la herrería. Obviamente seguro que nos va a faltar hierro para hacer las cosas de metal. Pero no sé. Algunas piedritas de hierro tengo guardadas. Quizás nos alcance para hacernos un hacha. Palos. Troncos, dame troncos. Ahora el tema es si me voy a poder hacer... ¿Por qué está tan pesado? No entiendo. Tengo piedras encima. Como unos 22 kilos. Yo estaba colocando los palos y las piedras aquí. Ahí mismo, ya fue. A ver si nos podemos por fin hacer el arco. Aquí, perfecto, nos podemos crear un arco, nuestro primer arco. Alright. Y ahora el tema es las flechas. Estos son pernos, esto sería para la ballesta. Arco largo. Arco curvo. Arco curvo. 2 troncos de madera. 6 de lino. Y 3 cueros. Joder. Este debe ser súper chungo, ¿no? A ver. Quiero ver... no puedo elaborar flechas, ¿no? Pila de 50 flechas. Necesito 50 plumas. ¿Qué 50? No sé si tengo 50. 10 palos y piedras, eso sí. Quería ver... había subido un punto de elaboración. Perfecto. Elaboración, tecnología. Esto ya no tengo nivel 3 máximo. Actualización de degradación de módulos no me interesa. Cocción un 10% más rápido podría ser. Un 10% de elaboración de objetos de madera y piedra podría ser. Coser ropa y lino y pelaje un 10% más rápido. Voy a hacer este de cocción más rápida. Sí, cocción más rápida. Total, ¿qué se desbloquea ahora? Hornear más rápido. Coser ropa de lana más rápido. Y elaboración de objetos de hierro 10% más rápido. Bueno, a ver, quiero ver... ¿dónde está? Tendremos que hacer la leñera también para empezar a guardar troncos ahí, porque eso van a necesitar los NPCs en invierno. Bastante madera. Pernos, no me interesa. Taberna, no me interesa. Herrería, tenemos desbloqueado eso. A ver qué hay aquí. Granero, ya está. Pilas de piedra. Creo que esto es para que lo podamos elaborar nosotros encima, creo, ¿eh? Trampas de pájaro. Fogata de madera. Podríamos hacer una fogata mejor. A ver, voy a hacer la de las flechas. La de la fogata y las trampas también. Total. Ya que están. Y esto de pesca. Todavía lo tengo que desbloquear. Así tendremos vez de pesca. Ok. A ver, ahora. Tengo desbloqueado para hacer las flechas. Necesitaría 50 plumas. Es que 50... yo guardé algo acá. Tengo 10. 13. A ver, pero no puedo hacer cierta cantidad para en vez de tantas. Yo encima puedo crear. Ahora que estoy pensando, elaboración. No. Trampas, tenemos la nueva trampa esta de aves. Fogatas nada. Acá tenemos tipo de vallas. El lavabo. No. Esto es agricultura. Recursos. No. Y estas son las casas. No.
Esfería nivel 1. Eso lo tenemos que hacer. 8 troncazos. Me parece muy raro que no pueda hacer... Es que tengo que tener 50 plumas en serio. Vaya tela. Tenemos arco y no tenemos flecha. Joder. Joder. Bueno, voy a dejar el hilo acá. Las plumas también. ¿Y esto no lo vendí todo? Pensé que sí. Bueno, a ver, vamos a hacer la herrería. Eso es algo importante. A ver si podemos empezar a tener herramientas de hierro. Así que nada, voy a ir talando. Cuando tenga bastantes troncos suficientes, empezamos con la construcción. Bueno, gente, es súper tarde. Voy a descansar algo. Y ya de paso pasamos a la siguiente estación. Entramos en otoño. Haber estado talando bastantes troncos. Conejito. Venga, trampa, ya fue. A ver, ¿tengo palos suficientes? Yep. Bueno, después haré. Tampoco es algo que necesite urgente. He estado juntando algo de plumas, pero no es suficiente. A ver, 21. Tenemos 34. Nos pedía 50. En la mayoría de los árboles que tiramos, ahí empiezan a caer 1 o 2 plumas. Pero 1 o 2. Y encima la podemos ver con esta visión, porque si no, mañana vamos a encontrar eso. Bueno, como ven, acá tengo bastantes tronquitos. Esto es de 8. ¿Cuánto pide la herrería? Herrería, almacenamiento, agricultura, supervivencia, elaboración. Esto es de 6. Venga, lo vamos a hacer aquí mismo. Aquí. Y yo creo que por aquí mismo, ¿no? Podemos girarlo. Sí, vamos a hacerlo como estaba. Sí, puedo bajarlo un poco más al... Eso. A mí me gusta más. Ahí. Listo. Perfecto. Mazo. Y a empezar a colocar. Encima me pide puros troncos. Cabrón este. Ok, no sé si me va a alcanzar los troncos ahora que estoy viendo. Puros troncos. Está bien, tenemos muchos más ahí, pero... Ah, genial. Y se me rompe el puñetero mazo. A ver. Elaboración. Me faltarían palos. Yo palos dejé tirados por aquí. Una buena cantidad. Esta. 121. Elaborate un mazo. Listo, a ver. Puros troncos, ¿eh? Puros troncos para hacer la feria. 4 más. Dame 7. Faltaría este lado. Creo que voy a llegar con lo justo. Tenemos 10. Pero con lo justo, ¿eh? Puros troncazos. Bueno, no importa. Y este me pide... Ok. Me sobra 1. Lo terminamos. Tenemos feria, papu. Yunque. Herramientas de hierro. Aquí podemos hacer el pico y el hacha, que esto lo aprendimos. Y podemos hacer armas de hierro, flechas, ok. ¿Qué más podemos hacer? En la mesa, en el banco. En el banco podemos hacer lo mismo que hacíamos... Ok. Lo mismo que hacemos por allá. Esto para guardar, obvio. Y aquí
Puedo prender elaboración. ¿Y cómo hago el hierro? A ver. Tecnología. Feria. ¿Cómo podría ser lo que es el hierro, no? Ay, se me desbloqueó para hacer casa sencilla. F100. Elaboración, el hierro. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, si traigo el hierro así sin más. No me acuerdo dónde dejé... Va a tener un par de palos, piedra, dejé la piel ahí. No me acuerdo en dónde dejé... lo poco de hierro que tenía. Bolsa, guadaña, arcilla, caliza, piedra caliza, hierro. Tenemos 2. No me va a alcanzar para una mierda, pero bueno. Me llevo esto. Seguramente la arcilla va a necesitar. Compramos estiércol, tenemos 30 para luego cultivar. Abonar, mejor dicho, pero... en este momento... Ah, bueno, en otoño sí me interesa cosechar algo. A ver, ¿dónde tengo la bolsa? Creo que la guardé. Bueno, después nos fijamos. En otoño sí creo que podía sembrar trigo y algo más. A ver, vamos a ver. Se ve mucho mejor, que las otras casas que son de palito y paja. A ver, si yo tengo hierro directamente, no me deja, ¿no? Tiene que haber alguna forma. A ver, o es hierro sin más. Ah, no, es hierro sin más. Es solo de pinta. La fragua. Yo pensé que íbamos a derretir y tener lingotes. Pero no. Ven, por ejemplo, si voy al yunque, ya directamente si me quiero hacer el pico me muestra que tengo 2 de hierro y 1 de tronco. Me faltarían 2 de hierro más y me podría crear alguna de las 2 cosas. Voy a dar una vuelta por ahí a ver si encuentro... Voy a ir picando piedra y a ver si encuentro algún... Esto lo dejo todo. Hasta los palos también. Total. Si encuentro piedritas que me dé hierro, porque no me voy hasta la cueva del oso. Hay algunas piedras que se pueden minar, otras que no. Y si... Y voy a darle hasta encontrar 2 de hierro. Porque yo recuerdo que... Ah, no, los de hierro sí o sí me los dio esa cueva. Qué putada. Bueno, me voy para la cueva esa. Y vamos, aunque sea, a minar un poco de hierro y volver. Ok, estamos llegando. Tenemos un oso en la entrada. 2 osos. Menos mal que me hice un par de lanzas. Porque me imaginé que van a volver a aparecer los cabrones estos. Ok. Están como bugueados. Ahí viene. O venía, mejor dicho. A ver si no me ataca aquel. Recupero un par de lanzas. No. No. Qué puntería. No tengo más, no tengo más, no tengo más, no tengo más lanza. ¿Dónde está la otra? ¡Cofre! Uy, con lo justo. Dame. Dame. Creí haber escuchado algo. Encima esto te da una buena cantidad de piel, cuero, carne. Ok, por fin estamos en la cueva. Para el que no lo sepa, que la habíamos descubierto antes. A ver, pongo el mapa. En esta parte está. Y aquí estamos llenos de piedras para excavar. Que te da sal, hierro, piedra. Creo que piedra caliza también. Yo igual vengo a buscar hierro. Todo lo demás... A ver, aquí tenemos hierro. Aquí también.
Un poco más. Ven, esto es sal, eso no me interesa. Ese de abajo es hierro. Ese sí me interesa. Y este también. Venga. Vamos a minar un poco. Voy a volver a casa y vamos a crear nuestro primer hacha de hierro. Es más, yo creo que me voy a desbloquear también. A ver, Efería. Yo creo que también voy a desbloquear el martillo. Me voy a quedar con muy poco dinero, pero el tema de construcción no se me va a romper tan rápido, porque se rompen de la nada. A ver, dame. Ah, pensé que era un hierro. Bueno, yo me quedo minando. Cuando creo no, cuando ya sienta que tengo suficiente, vuelvo para la base y nos creamos las herramientas. A ver. Bueno, gente, estamos llegando. Voy súper petado. Yo pensé que iba a poder traer más. Bueno, pero nos trajimos 34 de hierro. Tenemos 2 guardados, 36. Tuve que tirar el cuero, la carne que pillé de los osos para poder traer aunque sea 4 o 5 hierros más. A ver, voy a dejar esto. Ahora vamos a elaborar las herramientas. Quiero talar un árbol porque creo que me pedía un tronco por las herramientas. Así que ya me hago el trámite de estar viendo qué me va a pedir. Y pillamos 1, 2, 3, 4. Suficiente. ¡Yupi! Venga. Dame 6. Listo. Voy a gastar el que estaba diciendo para hacerme. Aunque la guadaña también. No, vamos a hacer esto. Listo. 350 monedas. Bueno, elaboración. Podemos hacernos el hacha de hierro, que ya lo podemos hacer. Tarda lo suyo, vale. Ok. Ah, me piden 4 de hierro esto. Me pide que... Y un tronco. 4 de hierro. Ok. Dame 6 más. Vamos a hacer el martillo. Y el pico por ahora no, porque tenemos un pico. Ok, a ver. Tenemos martillo de hierro, martillo hammer. Esto sirve para construcción, me imagino, ¿no? Pues... parece que sí, ¿no? A ver. Puedo mejorar esto. Pared con madera con ventana. Potenciar, preparar, degradar, construcción, destruir. Ah, sí, sí. Es igual que el mazo, perfecto. Potenciar. Qué raro que no... Capaz que tengo que desbloquear, porque antes me mostraba que podía mejorar esto. Bueno, y a ver. Hacha de hierro. Esto es importante, quiero probarla. Oh. Qué lindo ver un filo de metal ahí. A ver si va más rápido esto o qué. Quizá. Sí, sí, va mucho más rápido. Y la degradación debe ser... Pero está hablando... súper rápido. Lo que estoy pensando ahora... ¿Cuánto me comprarán las herramientas estas? ¿Me las comprarán a un buen dineral como las venden? A ver, voy a dejar los troncos que no me interesan. Los palos también. El hierro también que me está pesando. Voy a ver. Vamos al pueblo y vamos a ver si... solamente por mera curiosidad, ¿a cuánto nos pueden comprar las herramientas? Porque, a ver, es un laburito ir hasta allá, minar hierro, volver.
capaz que perdemos menos tiempo en lo que les dije yo, juntando plantas del suelo. Y es más, estamos en otoño, tendremos que aprovechar y juntar una buena cantidad porque ya en invierno no vamos a poder tener. Y después de invierno tenemos que pagar los impuestos. O sea, sí o sí tenemos que tener dinero. Antes que termine el otoño hay que juntar bastantes plantas. Bastantes de estas, de las otras. No sé si hongos y eso no sé a cuánto te lo compran. Pero de este tipo, a ver dónde está. Que no tengo estamina. De estas. Todo de esto. A ver, tengo guardada 100 y algo. Pero cada vez tenemos más construcciones y cada vez nos van a cobrar más y más impuestos. ¿Qué hora es? 5:30. Todavía tengo tiempo para ver. A ver a cuánto me compran las cosas. ¿Esta vende algo? No me acuerdo si era esta. No, esta no. Esta era una. Enséñame tus mercancías. A ver, el hacha de hierro la compran a 86. A ver, hacemos una pasada por allá y traemos 30 y pico. Nos pide... ¿Cuánto era de hierro que nos pedía? Póngale que nos trajimos 34 de hierro. Y nos pide 4 por cada uno porque el tronco no es problema. Hacemos 8 aproximadamente, ¿no? Y lo vendemos a 86. Nos haríamos unas 731 monedas aprox por un hacha. Haciendo hacha. Martillo nos paga menos, así que vale más el hacha. 700 y pico. Quizá no es tan redituable. Quizás sí cuando vamos y traemos. Pero es que pasamos... A ver, también pasamos más tiempo juntando estos plátanos. Pero no es tan difícil. No es tan coñazo. No sé, está ahí, más o menos. Es un poco... No tan redituable, pero tampoco es que es pérdida. Bueno, ahora antes que se haga de noche quiero hablar con mi amada. ¿Dónde está? ¿Era esta? Sí, 40 de afecto. Así vamos subiendo esto. ¿Cómo está el trabajo? A esta le gustaba el trabajo, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿Cómo estás últimamente? Le daba igual. Quiero decirte algo, Belladharma. Más 2. Más 10 de afecto. Ya tenemos 52, Más 10, 62. ¿Puedo decirle algo más? No, ya no le puedo decir más nada. Tenemos 62 de afecto. Ya cuando lleguemos al 100%, muy posiblemente va a ser nuestra mujer y la primer colono que vamos a tener nueva en el pueblo. Bueno, gente, ya vamos más que suficiente. Voy a aprovechar. Ya llegamos a la era del hierro, por así decirlo. Vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Dejen un buen like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.